Bueno, el senador José Manzans aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, José. ¿Cómo está? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias y felicitaciones, porque de esta forma hay que enfrentar al poder, ¿eh? Sí, correcto. Porque muchas veces nosotros nos quejamos acá, como dice, ¿cómo un senador, un diputado va a permitir que digan un nido de ratas? Ahora necesitan al nido de ratas. Muy bien por usted que se lo dijo en la cara, ¿no? Y se tuvo, le hizo, ¿no? Al presidente. Bueno, lo dejó medio mal parado al presidente. Le desmintió al presidente. Claro. O sea, no coincide con el presidente en la visión que tiene el presidente. Bueno, estamos ante un gobierno, obviamente, que ha construido un relato. Y cuando no tienen respuesta, le dicen chicana, cuando no tuvo respuesta para lo que usted le preguntaba, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente, el presidente Milei ha construido un relato, esto que habló, por ejemplo, del 17.000%, no sé dónde saca, cuando en realidad la inflación promedio, el año pasado, de enero a noviembre, fue del 8.7%. Después, obviamente, vino la devaluación y prácticamente en la era Milei estamos prácticamente acercándonos al 90%. Ahora, el problema real es acá que, en primer lugar, el presidente no cree en la división de poderes, cree que es un emperador, no cree en el sistema republicano de gobierno, no cree en el sistema federal de gobierno, y tiene actitudes que son verdaderamente arrogantes y toma decisiones que afectan obviamente a toda la población. Porque, por ejemplo, en el caso de las provincias, en forma arbitraria, decidió, por ejemplo, a los que no tienen caja transferida, que respetan los convenios laborales, no transferirle un solo peso. Desde diciembre hasta ahora, argumentando de que tienen que hacer una auditoría, cuando en realidad hay convenios entre la nación y la provincia, porque hay impuestos que se recaudan, como es el caso, por ejemplo, de bienes personales que van a las cajas de las provincias, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no se está respetando. Un solo peso ha enviado a las provincias. En el tema, por ejemplo, del Fondo de Incentivo Docente, también anularon completamente. Los recursos que son para el sistema de salud, también lo que implica eso, anularon totalmente. La inversión pública anularon totalmente, porque nosotros tenemos el dato en el Senado de que ahí se han perdido ya 100.000 puestos de trabajo por causa del tema de la inversión pública, que desconoce en forma arbitraria al presidente. Lo ha dicho el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Pero aparte están en el presupuesto 2023. Claro. Y el otro problema es que no tenemos presupuesto, que obviamente que eso le permite un manejo discrecional, como está haciendo en este momento. Y en ese marco, ¿verdad? Aparte, él le habla de la casta, ¿verdad? O sea, al Parlamento le trata como casta, aparte de todo lo que dijo el diputado, que son toda una manga de coimero. A los gobernadores que le trató de delincuente en la primera etapa cuando se le cae la ley. Y obviamente que las decisiones que ha tomado en materia de la política nacional, la casta, por ejemplo, que dice el Parlamento, es el 0,3% del presupuesto. Exacto. ¿Verdad? Pero, ¿quién ha pagado? Porque él decía en la campaña que iba a pagar la casta esto. Entonces, evidentemente, cuando dice él que tenemos un Estado que es un Estado, una organización criminal que tiene que destruir, y lo mismo piensa de los estados provinciales. Es terrible esta visión que tiene una persona que es jefe del Estado, que dice que él tiene que destruir ese Estado criminal. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién es el Estado criminal? El 50% del sistema provisional. O sea, estamos hablando de 9 millones de personas que pertenecen a ese Estado criminal. Hay que decirle a los jubilados y a los pensionados que ellos son parte de ese Estado criminal que él tiene que destruir, ¿verdad? Claro. Después, el 6% es la educación, que ya vimos la protesta a nivel nacional general en todo el país. La protesta fue general porque financia tanto a las provincias como el sistema universitario nacional, que no tiene ni siquiera para pagar las cuentas de luz, ¿verdad? Y ese es otro problema, porque, por ejemplo, en el tema energético, por ejemplo, a mi provincia, de 1.000 millones que le venían en diciembre, ahora le viene 5.700 millones. Si esos precios hay que trasladar, por ejemplo, a un kiosco, o tienen que trasladar a una pyme, a una micro, a una familia, le viene 5 veces más. O sea, es imposible, de cumplimiento, porque teníamos factura de 1 millón de pesos. Imposible de subsistir. Bueno, y aparte de eso, obviamente que está el sistema de salud, que también ha terminado con el sistema de salud, de la inversión en salud, ha terminado con los subsidios. Eso representa el 85% del presupuesto nacional. Tiene que decirle eso a la gente, claro. ¿Qué es el Estado que él quiere liquidar? Exacto, sí, y entonces, ¿dónde está el problema del Estado nacional? En el endeudamiento que nació en la democracia, que fue transferido del sector privado al sector público
con casi 50.000 millones de dólares que nunca la democracia pudo cubrir. Exacto. Porque aparte esto fue una estrategia en su momento del Imperio Británico contra el Imperio Español que le daba crédito a las colonias que querían prácticamente someterla. Bueno, el mismo criterio se utiliza. Ahí hay un aspecto, además de lo que usted está muy bien describiendo, senador, que hoy empezó ya, recién hacía referencia a la expresidenta en el discurso, que es este tema de la RIGI, la famosa inversión. Tremendo, tremendo. Eso, por ejemplo, hablando entre los propios senadores oficialistas, ¿Qué son muchos dicen, esto es invotable. ¿Y qué son? Explíquele a la gente. Primero porque avasalla, ¿verdad? Le da una posibilidad de inversión a empresas que traigan más de 200 millones de dólares, hasta 1.000 millones, ¿verdad? Ahora, ¿qué le dice a las provincias? Que los recursos que por constitución son de las provincias no pueden hacer absolutamente nada. Que si tienen que protestar algo, tienen que ir al CIADE. O sea, tienen que ir... Pierden la soberanía. Exactamente. ¿verdad? Entregan la soberanía. Pero aparte, esto es una reforma encubierta de la Constitución Nacional que establece claramente que los recursos son de las provincias. Exacto. Que la nación no puede disponer alegremente de los recursos de las provincias sin que las provincias tengan consentimiento por parte de sus legislaturas provinciales, porque en eso consiste el sistema federal de gobierno. Entonces, después el tema de blanqueo, ¿verdad? Ese tema del blanqueo que ponen. Tiene nombre y apellido, porque obviamente está hecho por Caputo y está hecho también por todo el equipo macrista, porque fíjense que pueden blanquear funcionarios de 5 años de atrás en adelante. O sea, es decir, lo que le faltó blanquear a la familia Macri. Quedaron todos exceptuados, ¿verdad? O sea, esto es una vergüenza realmente, cuando el mínimo que siempre se establecía eran 10 años, ¿verdad? Pues justamente por el tema de la mixta revisora de cuentas que controla con la Auditoría General de la Nación y por supuesto el tema de las cuentas de inversión que tienen que ir el Congreso haciendo año a año, ¿verdad? Entonces por eso se establecía de 10 años y esto establece una excepción al grupo macrista que le dice, bueno, 5 años para atrás. Ustedes, el grupo Macri, puede blanquear tranquilamente, Sturzenegger, Caputo, y convertimos a la Argentina en un gran paraíso fiscal en donde no le preguntamos a nadie de dónde trae la plata, no tenemos trazabilidad de la plata. Imagínense ustedes con respecto al tema de que la Argentina ha convertido prácticamente en un paraíso fiscal, a ver si puede conseguir inversiones liberadas, ¿verdad? Es decir, bueno, traigan los dólares que quieran, van a sacar los dólares que quieren sin ningún tipo de control y quédese tranquilo que las provincias les controlamos nosotros. Tremendo. Y le instamos en la ley le insta a la justicia federal a actuar inmediatamente en contra de las provincias. Es increíble. En el 163 le dice a la justicia lo que tiene que hacer con las provincias para que inmediatamente, porque lo declara nulo de nulidad absoluta como declara la Constitución, por ejemplo, el artículo 1 de la ley. A ver, sobre este tema, porque esto trae mucha polémica. Andrés, que la UIA dijo algo en contra, no te puedo creer. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Sí, la Unión Industrial Argentina efectivamente se expresó en contra de este régimen de incentivo a las grandes inversiones. También la Asociación de Industriales Metalúrgicos, te diría que es la que más se está moviendo, mucha preocupación en el sector metalúrgico, porque claro, este régimen no prevé no contempla ninguna exigencia de contratación de proveedores locales y le termina dando a las empresas más facilidades para importar que para comprar a los que producen en Argentina. Es decir, termina generando una suerte de competencia desleal para los fabricantes argentinos, ¿no? Bueno, también hoy estuvimos con la CGT. Claro. Que no, vi hoy que decían, le estaban haciendo una operación diciéndole que la CGT está apretando. Sí, que son extorsionadores. Nada que ver. O sea, lo que la CGT viene a explicarnos su preocupación, sobre todo por este tema, este título que lleva modernización laboral. Que no tuvo ningún debate en la Cámara de Diputados. Lo metieron por la ventana y lo han impuesto, que ¿no? Es una precarización total. Claro. O sea, Pichetto decía que atrasamos 40 años. Hoy atrasan 70 años con esto, porque directamente vamos al empleo absolutamente precario. Bueno, la preocupación de la CGT, primero por el tema de la precarización laboral, después por el tema de las inversiones, por la cantidad de desempleo que estamos creciendo en todas las provincias, porque pasamos ya de la recesión prácticamente a la depresión, porque dice que pasados 2 meses o 3 meses ya se convierte en depresión. En este momento estamos en depresión económica. Sí, claro. Entonces esa es la preocupación por la pérdida de fuente de empleo. La otra parte que les preocupa a la CGT es el sistema previsional. Claro. Porque ustedes no se olviden que quieren rifar el fondo de los trabajadores, porque el fondo de garantía sustentable no es del Estado es de los trabajadores. Lo que se hace es la administración de esos fondos, ¿verdad? Que en su momento
era para hacer obras estratégicas, para generar empleo, que en su momento nosotros tuvimos en los dos gobiernos nuestros, tanto en el gobierno de Cristina como en el gobierno de Fernández. En el gobierno de Cristina tuvo 5.9 de desocupación y en este gobierno 6 puntos. Lo que podemos discutir es el valor del empleo, que por ejemplo, en la canasta, cuando se va Alberto, estaban 250.000 y las jubilaciones estaban en 150. Ahora las jubilaciones están en 170 y la canasta está llegando a 900.000 pesos porque creció en dólares, ¿verdad? Todo está en dólares. Y, por ejemplo, para el caso nuestro de las provincias limítrofes, el combustible está prácticamente a $1.2, a $1.3, cuando estaba prácticamente en 50 centavos de dólar. Esto es un problema para la micro, para la pyme. A las provincias vecinas les conviene más ir a comprar, por ejemplo, a nosotros ir a comprar a Paraguay, cargar el tanque de Nastia. Nosotros somos productores de petróleo. Hoy una queja de los comerciantes y de las pymes mendocinas, cómo se están cayendo las ventas y cómo están cerrando porque van a comprar a Chile. Sobre este tema, el senador Lustó también coincidió un poco, después vamos a hablar del poroteo, a ver cómo están, sobre el tema de las RIGI, el senador Martín Lustó. Primero, este es un régimen, no sé cómo llamarlo, hipergeneroso o excesivamente generoso. Voy a leer algunas de las cosas que hace, ¿sí? El impuesto a las ganancias reduce 10 puntos de la alícuota. El impuesto al valor agregado permite utilizar crédito fiscal. En ingresos brutos no tributa. La tasa de estadística para importaciones no paga. El impuesto país tampoco. Derechos de importación tampoco. Derechos de exportación no paga a partir del año 3. No se aplican percepciones de IVA ganancias, puede usar créditos a cuenta de ingreso a las ganancias, tiene amortización acelerada y en la distribución de dividendos es, si no recuerdo mal, 7%, pero luego del tercer año baja, ¿sí?, a 0%. ¿No? La distribución de dividendos, fijémonos, pero no importa, digo, sumemos a esto, además que tiene transferencia de quebrantos, ¿sí? Es decir, si la empresa pierde plata puede darse vuelta y transferírsela a alguien. A los 3 meses puede usar el crédito fiscal de IVA y de hecho transferirlo si no lo usa. Digo, para compararlo con cualquier otra empresa de la Argentina. Bueno, habló del generoso RIGI, Martín Lustó, también cuestionando esto. Bueno, fíjense que a ellos pueden inclusive traer maquinaria usada, ¿verdad? Y revenderla. Y revenderla, y acá en la Argentina nada. O sea, esto es para un empresariado selecto de afuera que puede generar, como dicen ellos, esta inversión de $200 millones a $1.000 millones, y obviamente tienen todos los beneficios en donde inclusive las provincias no tienen ni arte ni parte. Ahora, un poco en síntesis, senador, con la experiencia que ustedes tienen, por lo que vemos, porque acá están con la recesión matando el comercio de cercanía, los supermercados no venden nada. Están abriendo importaciones para todo, ahora electrodomésticos, matan la industria nacional. Esto para grandes empresarios ahogan a los que no tienen ese capital en Argentina, los dejan de lado. ¿Qué quieren hacer? ¿Exterminar a todo el mundo? ¿Hacer, como decía Cristina, una colonia? Esto es un anarcocolonialismo, lo que quiere establecer Milei. Bueno, después de esta ley tenemos que votar a ver si queremos pertenecer a la estrella de Estados Unidos, como hizo Puerto Rico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hizo una votación si podrían pertenecer? Pues esto es una entrega al país realmente. Así que bueno, yo lo que creo, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo primero, que es inconstitucional, te explico por qué. Porque primero declara la emergencia general en varios temas y le delega facultades que están expresamente prohibidas por el artículo 29, y después que el Congreso en este momento está en sesiones ordinarias. Claro. O sea, que cualquier ley que ellos quieran tratar, así como están tratando esta ley, que son muchas leyes, lo podemos tratar en forma inmediata. O sea, que no justifica tener delegación de facultades por eso, ¿verdad? Total. Pero después, en el artículo 2, le autoriza al Estado a hacer lo que quiere. En el artículo 3 habla del inciso A de la ley, del artículo 8 de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, en donde habla de, digamos así, el Estado, la administración central, los organismos descentralizados y los organismos que atañen a la seguridad social, ese es el inciso A. Y en el artículo 4 está hablando del inciso B, que son las empresas del Estado, la sociedad del Estado, y le autorizan a hacer prácticamente lo que quieren
Y para explicar después, dice al Congreso, dice eso lo pusieron los diputados que arreglaron con ellos, que él deberá explicar después al Congreso lo que hicieron. Senador, ¿está broquelado? ¿Tiene los 33 abroquelados? Sí. Porque acá me parece que hay muchos gobernadores que también están los 33, nosotros tuvimos 2 reuniones ya de bloque. ¿También los 33? Sí. Ayer tuve una reunión excelente, participaron, ayer tuvimos presencia plena, estuvieron los 33. Y bueno, cada uno decidió ahí trabajar sobre un tema, sobre lo que está formado, está preparado. Así que nos distribuimos los 10 títulos. Y también, obviamente, en el tema fiscal donde hablan, por ejemplo, de ganancias, que hoy nosotros ya nos habíamos comprometido a la CGT, porque hace unos meses atrás dijimos que el salario no es ganancia. Exacto. Y que, por ejemplo, te doy un dato, los médicos, por ejemplo, del interior. Si tienen que pagar ganancias, terminó el tema, ¿verdad? Las guardias. No les conviene hacer las guardias porque tienen que pagar más impuestos de lo que... Usted dice tenemos 33 votos en contra de la ley, ¿no? Sí. ¿Van a ir a buscar los 4 que les faltan para poder asegurar el rechazo? ¿Dónde están esos 4? Yo creo que si existe coherencia y existe responsabilidad, ¿verdad? Esta ley debería ser rechazada y empezar una nueva negociación, sin tener esta arrogancia que tiene el Poder Ejecutivo, para hablar de las cajas previsionales, para hablar del sistema educativo, para hablar del sistema de salud, para hablar del sistema energético, de cómo influye en las provincias el tema energético, para hablar del tema de la coparticipación, ¿verdad? De los compromisos que habían asumido como gobierno con respecto, por ejemplo, a la ley del cheque, con respecto al impuesto país, porque son todos impuestos que deberían ser coparticipables, ya que nos cortaron todos los recursos. Claro. Y bueno, tener un diálogo que sea realmente serio, no como hace el ministro del Interior, que va y le promete cosas que no puede cumplir porque están ellos en un déficit cero que es mentiroso. Porque, por ejemplo, te digo, Gustavo, solamente en mi provincia, cuando anunciaron el superávit de 270.000, le deben 150.000 millones. Claro. O sea, a mi provincia, ¿verdad? Solo a una. A una provincia, ¿verdad? Y después, obviamente, que en materia de lo que vendría a ser los recursos federales que hacen a la inversión pública, están totalmente desconocidas. Y te vuelvo a decir, solamente en mi provincia hay 53 horas paradas. ¿Cómo van a tratar? Porque en la Cámara de Diputados fue por capítulo y prohibieron que sea inciso, artículo por artículo. ¿Ustedes cómo van a votar? Nosotros queremos tratar como corresponde. Artículo por artículo. Artículo por artículo. Inciso por inciso. Todo. ¿Cómo nació nuestra patria? El pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo tiene que saber de qué se trata. Obvio. ¿Verdad? Y entonces hay algunos que nosotros le decimos que están ahora bajo la esfera de Milei y que han trabajado para Milei, algunos diputados a quienes lo llamó corrupto, ¿verdad? Que le dijeron coimero. Bueno, queremos saber si hubo coimas, qué pasó ahí, por qué cambiaron de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero dicho por el presidente, no es que está diciendo cualquiera, ¿verdad? Entonces, como le da vergüenza decirle al pueblo lo que estaban votando, entonces dice, no, queremos que sea por capítulo, entonces capítulo 1, 2, 3, hasta el 10, listo, terminó el problema. Pero no existe una descripción de lo que está pasando dentro de la ley y la afectación que tiene al pueblo argentino y cómo está hecho para 20 empresas y sobre todo para el esquema extranjero. Está claro. Y no sé, porque recién yo lo escuchaba a Martín Lustó y digo, por lo menos el capítulo del régimen de incentivo a las grandes inversiones, calculo que lo va a votar en contra o lo va a intentar modificar, ¿no? Que creo, además, párrafo aparte, que me parece que es lo más estructural que hay en el proyecto de ley, porque además le ata de pies y manos a los gobiernos por 30 años, ¿no? Creo que el artículo primero el más bravo. ¿No pueden conseguir un consenso quizás para algunos artículos en específico, rechazarlos, digo, con sectores del radicalismo? Yo creo que hay que rechazar la ley completa, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. La Cámara iniciadora es la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, si nosotros rechazamos ciertos artículos o reformamos, tienen que ser establecer la mayoría, porque vuelve a diputado, como es Cámara iniciadora, insiste y está, ¿verdad? Entonces, ya vemos que hay un grupo que obviamente ha cedido todo, después de todas las cosas que dijeron, se dieron prerrogativas del Poder Legislativo. Y a partir de esta ley y a partir del DNU, que el diputado todavía no está tratando, el Congreso está de más. O sea, no existe sistema republicano de gobierno ni división de poderes. Porque con el DNU, que derogaron 83 leyes y que reformaron 300 leyes, que obviamente no lo puede hacer por decreto, porque está expresamente prohibido por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución,
no lo pueden hacer. Sin embargo, algunos diputados miran para otro lado y la Corte también, ¿verdad? Deberían haberlo hecho en forma inmediata si queríamos mantener el tema institucional. Esto es muy importante lo que usted dice, senador. ¿Usted cree entonces hay que rechazar completo en total? Sí, ni siquiera llegar a la votación en particular. Se rechaza en general. Y establecer una nueva relación entre el gobierno nacional y el gobierno de las provincias, no con una actitud arbitraria, o con promesas que le hace Franco que a los 2 minutos lo desmiente el presidente. Sí, o extorsiva, porque me vota esto y te doy plata, y no me vota y no te doy nada, o si no te manipulamos la deuda, como le dice Nacho Bú, le dice, ahora te vamos a descargar 2 cuotas y vos no vas a poder pagar los sueldos. En esto está la parte del gobierno nacional. Y obviamente que el presidente cuando se enoja, porque como están diciendo acá que hay apriete, ustedes vieron que cuando nosotros estábamos votando, el presidente cuando salió el tablero rojo en el Senado... que salió a escracharlos. Salió a escracharlos. Y a publicar, dice, a esta gente que votó en contra son los que están en contra de los intereses, cuando es absolutamente al revés, ¿verdad? Cuando fue la votación por el DNU, hubo dos senadores radicales que aportaron su voto en contra, hubo 2 de Unión Federal que aportaron su voto en contra, estamos hablando de Lustó, de Blanco, de Camau Espínola. ¿Están hablando con ellos? ¿Pueden ser que conformen el número para votar en contra de la ley en general? ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros fuimos a la comisión hoy, ¿verdad? Después un grupo fue a recibir a la CGT y esperamos que cada bloque se exprese. Hay algunos que ya se expresaron en contra del artículo 1, ¿verdad? Que son de los bloques del bloque oficialismo. Y dicen que de esta forma no van a acompañar la ley. Si aceptan reforma y tenemos votaciones que son prácticamente unánimes, eso va a ratificar prácticamente el resultado. Por ejemplo, el tema de la modificación. Hay un diputado oficialista que está pidiendo modificar el artículo 1, ¿verdad? Porque obviamente no se puede delegar las facultades cuando el Parlamento está en sesiones ordinarias. Claro, y menos con la visión que tiene Milei, que quiere hacer desaparecer un Estado que dice que es criminal. ¿Verdad? Así que bueno, yo creo que en ese sentido... Hoy se han pronunciado los distintos bloques y estamos viendo obviamente un alto grado de desconformidad con la ley que mandó diputados, que por otra parte tenemos cuestionamientos que no estamos sabiendo si realmente la votación fue correcta o no. Exacto. Porque, por ejemplo, si se puede constatar que están en una discusión en este momento en diputados de que uno de los artículos fue votado en forma incorrecta, porque hay diputados que están diciendo que me consignaron mal el voto, y estamos hablando acá de 4 o 5 votos, estamos hablando. Exacto. Lo que cambia totalmente y eso hace prácticamente, tiene que volver directamente a diputados a que confirmen las votaciones. Senador, gracias. Vamos a seguir atentamente. Gracias, Gustavo, estamos atentos y bueno, estamos a la orden. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches. El senador José Manzan, presidente de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, comenzó hoy la discusión, el debate.